Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo y servidor contador público Víctor Félix. El día de hoy quiero dar una clase de impuestos, pero dedicado especialmente a aquellos que están estudiando contabilidad o bien acaban de egresar de la universidad. Para mí es bastante importante sembrarte la semilla de lo importante que es adquirir experiencia profesional. Acompáñame durante este momentito para poder nosotros comprender acerca de cuáles son las bases fiscales que nosotros podemos o tenemos que aprender para efectos de ejercer nuestra profesión contable, nuestra vida profesional. Para mí es importante que estés pendiente de esta clase porque créeme que te abre muchísimo el panorama y más en la situación que estamos viviendo donde seguramente va a ser muy complicado, más incluso que otros tiempos, obtener un primer empleo. Así que si eres estudiante, si eres recién egresado o si eres una persona que ha batallado con la comprensión del tema de impuestos, para ti es esta clase. Acompáñame, por favor, en un momento comenzamos. Buenos días, queridos amigos, te saluda tu amigo y servidor contador público Víctor Félix. Te quiero invitar a que conozcas nuestra nueva plataforma www.ccpvirtual.com.mx. En ella vas a poderte capacitar en materia contable, fiscal y de nómina. Aprende a aplicar de manera estricta las normas de información financiera y, ¿por qué no, ir más allá en aprender las normas internacionales de información financiera? Para mí sería un honor y un placer trasladarte toda mi experiencia profesional. Es muy fácil y lo puedes disfrutar y aprender de cualquier dispositivo móvil. Solamente ingresa a nuestra página www.ccpvirtual.com.mx. Tú puedes seleccionar tu plan, puedes crear tu membresía de acuerdo a las necesidades que tú presentes. Capacítate con nosotros. Para mí será un placer trasladarte todos nuestros conocimientos, proporcionarte todos nuestros videos, materiales y papeles de trabajo que son relativos a la contabilidad. Visita nuestra página www.ccpvirtual.com.mx y si lo haces en este momento te vamos a regalar un curso en materia contable y fiscal actualizado para que tú puedas capacitarte desde este mismo momento. Muchísimas gracias. Muy bien, queridos amigos, gracias por estar aquí pendientes en esta transmisión. Vamos a impartir una clase de impuestos para aquellos que están en la fase de estudiantes, para aquellos que quieren experiencia profesional. ¿Y por qué me enfoco muchísimo en el tema o en el lema experiencia profesional? Porque tenemos 5 años capacitando precisamente a ese sector o a esa comunidad de aquellos que van empezando la contabilidad en la fase de estudiantes o bien que acaban de egresar o bien que ya tienen mucho tiempo de haber culminado los estudios y no han podido crecer profesionalmente. Nos enfocamos en ellos y no solamente lo hacemos de manera improvisada, sino que nos guiamos con base a estudios, estadísticas, y por ahí hay una estadística publicada en el Instituto Mexicano de Competitividad. Visiten esa página IMCO y vamos a ver ahí una estadística bastante grave donde dice que el 60% de los que egresan de una universidad no terminan ejerciendo su profesión. Al momento de que se le encuesta a los empresarios, se les hace la pregunta que si de cuál es la perspectiva o cuál es la expectativa que tiene de un recién egresado, y todos coinciden de que una persona, un estudiante recién egresado a la universidad, no tiene experiencia profesional. Pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso el problema somos nosotros como estudiantes? ¿Acaso el problema es la universidad que se está equivocando en los planes de estudio, en las técnicas de llevar las clases? Ahora con lo virtual, muchas escuelas, muchas universidades estaban mal paradas y han batallado bastante para poder otorgar esas clases que tanto ocupamos ahora de manera virtual. Los maestros no están acostumbrados a las tecnologías, a los métodos de enseñanza virtuales. Los alumnos, si en clase presencial batallan para controlarlos, ahora imagínense de manera virtual. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que el sistema que conforma todo lo que educa, vamos a decir, a un estudiante de contabilidad de universidad, no está funcionando. Y es que la estadística es bastante alta. 60% de los que salen de una escuela, de una universidad, no terminan ejerciéndolo, y ya dijeron los empresarios que no lo hacen porque no salen con experiencia profesional. Si tú eres estudiante, si tú eres recién egresado, si tú estás a punto de tomar la decisión de qué vas a estudiar, si tú eres padre y tienes hijos los cuales ya van a cruzar la universidad, te aconsejo y te doy esta recomendación.
Si ustedes se acuerdan, y si nosotros sacamos cuentas, después de que nosotros egresamos de una universidad a los 22 años, hasta los 65 años que nosotros nos retiramos de la vida laboral, son 45 años de vida profesional a lo cual vamos a dedicarnos de una decisión bastante importante que tomamos. Cuando nosotros estamos en bachillerato, estamos en preparatoria, ustedes recuerden, acá en sexto semestre, ya a punto de cruzar la universidad, llegan por allá algunos automóviles de varias universidades, nos suben esos automóviles ahí como vacas, nos llevan allá a la universidad, nos dan un paseo durante los grandes edificios que tienen, nos muestran la cafetería, nos muestran las aulas de cómputo y al final nos enseñan ahí una pared con todas las profesiones que ellos tienen disponibles para que nosotros seleccionemos una. Ese momento de tomar la decisión a qué nos vamos a dedicar durante 45 años de nuestra vida laboral, la tomamos en la parte o en el momento más difícil o incluso con menos experiencia de una persona a los 17 años. Cuando somos jóvenes no tenemos la capacidad de análisis, no tenemos la capacidad de comprensión de qué vamos o a qué nos vamos a dedicar durante 45 años. Pero bueno, seleccionamos contabilidad, seleccionamos las universidades, les encanta poner enfrente aquellas nombres de carreras más rimbombantes como licenciado en cibernáutica espacial. Y existen muchísimas carreras muy modernas, pero hay que tener mucho cuidado. Por lo que yo los invito que si estás a punto de tomar la decisión de qué estudiar o si tienes un hijo que va a cruzar por ese camino, yo los invito a que visiten la página Instituto Mexicano de Competitividad. Tú ahí vas a ver qué profesiones son las más prácticas, las más utilizadas en la región donde vives, cuánto ganan o qué se requiere para poder tener un poco más de posibilidad de éxito profesional. Tengamos muchísimo cuidado de qué decisión vamos a tomar y a qué nos vamos a dedicar durante 45 años. Pero en este momento, si tú eres contador, si estás estudiando contabilidad, si estás pensando estudiar contabilidad, si quieres que tu hijo estudie contabilidad, esta clase de impuestos es para ti, porque es una de las fases o una de las disciplinas más importantes que tenemos los contadores. Cuando nosotros estudiamos contabilidad, tenemos la posibilidad de nosotros enfocarnos en la contabilidad técnica, práctica o financiera. Tenemos la posibilidad de estudiar costos, proyectos y una de ellas, una de esas disciplinas, básicamente son los impuestos. Y que es una de las más importantes porque de hecho el conocer de los impuestos debería ser un conocimiento general. Todos los que estamos aquí en México y que tenemos un ingreso de una u otra forma contribuimos con los gastos públicos por medio del pago de una de las contribuciones. Y aunque no seamos contadores, si somos empresarios, si somos médicos, profesores, es importante que conozcamos la parte fiscal. Esta clase va enfocada para todos aquellos que quieren adquirir experiencia profesional en la disciplina de impuestos. Acompáñame y quiero explicarte un poco acerca del tratamiento fiscal de las personas morales del régimen general de ley. Por lo tanto, te invito a que pases aquí a mi pizarrón. Ven. Listo, aquí estoy ahora sí. Extraño muchísimo estos pasillos, extraño muchísimo esta aula cuando está repleto de personas, personas que están capacitando. Desde hace 5 años que me dedico a la capacitación y que ya hemos conformado una capacitadora bastante estructurada, muy bien estructurada y con el objetivo muy bien fijo, porque nosotros nos enfocamos en capacitar a esas personas que apenas están iniciando en la contabilidad, esas personas que apenas van egresando de la universidad y que necesitan esa experiencia profesional para ejercer con éxito. Primero ejercerla, porque acuérdense que el 60% de los que egresan de una universidad no la terminan ejerciendo y que una de las razones por cual no la ejercen es por la falta de experiencia profesional. Por eso nosotros nos enfocamos para nosotros plasmarle las bases que necesita un contador para poder de ahí en adelante levantarse y crecer profesionalmente. Muy bien, entrando en materia, envíenme sus saludos, por favor, envíenme sus dudas. Dice Leonardo, saludos desde el orgulloso estado de los temblores, Oaxaca. Acaba de temblar. Judith López, información, dice, buenas tardes, saludos de Cuernavaca, Morelos. Quiero darles una materia de impuestos de una forma simple, de una forma práctica, y creo que les voy a sembrar la base de lo que viene siendo el tratamiento fiscal de las personas morales que tributan en el régimen general
de ley. Esto es bastante importante, espero que te sea de mucha utilidad. Si tú quieres llevar un curso completo acerca de este tema y tú deseas adquirir experiencia, con todo gusto, visita nuestra página www.ccpvirtual.com.mx. En ella vas a ver una plataforma llena de temas de materia contable, fiscal, nómina, y son cursos bastante prácticos, bastante simples, con el objetivo de otorgarte la experiencia profesional. Muy bien. A ver, estudiantes, queridos estudiantes de contabilidad, vamos a enfocarnos y hoy vamos a poner la cachucha de impuestos, Vamos a analizar los impuestos de la manera siguiente. Para ello vamos a analizar la ley del impuesto sobre la renta. Si ustedes ven aquí en su pantalla, quiero que leamos un poco y veamos la estructura de la ley del impuesto sobre la renta y nos vamos a enfocar en el régimen general de ley de las personas morales. ¿Por qué personas morales? Recuerden que aquí en México tenemos dos tipos de personalidades jurídicas, personas físicas y personas morales. Personas morales son aquellas sociedades que pueden constituirse a partir de un socio. Acuérdense que ya a partir, creo que fue del 2000, si mal no recuerdo, 2015, ya existe un tipo de persona jurídica que viene siendo las sociedades, las famosas SAS, sociedades anónimas simplificadas, las cuales se pueden constituir a partir de una persona. Por lo tanto, la persona moral sería una sociedad a partir de un socio. No hay ningún problema. Anteriormente teníamos el concepto de persona moral como a partir de dos socios, sin embargo, a partir de este régimen jurídico SAS, pues ya cambia este concepto. Entonces vamos a enfocarnos en estas personas morales, régimen general de ley. Si nos vamos nosotros a la ley del impuesto sobre la renta, nosotros vamos a ver la siguiente estructura. ¿Cómo tenemos que entenderla? Nosotros acá en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, es importante que nosotros por ahí iniciemos nuestros estudios para comprender cuál es el objetivo de la ley y cuál es el tratamiento de las personas morales del régimen general. En el artículo 9 ustedes van a ubicar la mecánica de cómo determinar el impuesto sobre la renta, impuesto a la utilidad, en el cual este tipo de contribuyentes están obligados a pagar. Ahorita vamos a ver bien un ejemplo de cuál sería la estructura de la determinación del cálculo del impuesto sobre la renta. Por ahí en el artículo 9, ese artículo yo te recomiendo que lo leas, anótalo, artículo 9 de la ley de renta, hay que leerlo para entender el procedimiento de cómo pagan los impuestos las personas morales del régimen general de ley. Por acá en el artículo 14 también vamos a ver abonos de cómo una persona moral hace abonos a cuenta de este impuesto al ejercicio, de este impuesto que vamos a ver en el artículo 9. En el artículo 14 vemos el procedimiento para pagos provisionales. De entrada les digo que el impuesto sobre la renta se determina por ejercicio. Sin embargo, en cada uno de los meses, a cuenta de abono, se va a hacer un pago estimado llamado pago provisional. ¿Qué significa provisional? Que no es definitivo, porque no somos Madame Sassou para adivinar el futuro de cómo va a terminar el resultado fiscal. Sin embargo, estos pagos provisionales lo vamos a entender con base al artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya llevamos dos artículos, 9 y 14. Hay que leer estos dos en una noche de insomnio. Ya ves que los estudiantes, los egresados, tenemos muchísimo tiempo. Si estamos desempleados hay que ponernos a estudiar. Estos dos artículos, 9 y 14, son fundamentales. También nosotros aquí vamos a ver dentro de... El primer elemento para nosotros entender el impuesto sobre la renta son los ingresos. Primer elemento son los ingresos. Quisiera que viéramos la estructura de la determinación del impuesto sobre la renta para que ustedes vean cómo es la mecánica. Miren, a ver, artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Regularmente cuando somos estudiantes o cuando somos egresados o cuando no tenemos experiencia en lo fiscal, cuando nosotros ocupamos hacer un cálculo, por ejemplo, una deducción de inversiones, costo de lo vendido, o por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que nos amerita hacer un cálculo, al nosotros leer la ley, a veces nos confunde la redacción y no llegamos a estructurar este cálculo. Yo les voy a enseñar en esta clase cómo estructurar. Les digo porque en la práctica somos muy dados a que a veces ocupamos un papel de trabajo y lo que hacemos en lugar de leer la ley y tratar de nosotros resolver y hacer el cálculo, lo que hacemos, José, es que nos vamos al buscador, al internet, y por allá le ponemos buscar papel de trabajo del resultado fiscal, el del mejor contador, el del contador que tenga maestría, doctorado en impuestos.
y ¡pum! Le damos al buscador y nos da 10 opciones, vemos los cálculos y luego están diferentes, José. Entonces lo que significa es que no hemos aprendido a nosotros a elaborar cálculos con base a la redacción de la propia ley. Por lo tanto, vamos a hacerlo, ya no vamos a buscar cálculos por allá en internet. Si queremos buscar cálculos va a ser solamente para comparar y ver las opiniones de otros colegas para ver si llegara a haber alguna duda. Para empezar, el artículo 9 de la ley de renta dice que las personas morales, no las inmorales, tengan cuidado, no las inmorales, porque ya ven que ahorita hay muchísimas personas inmorales que dicen ya saben quién, que están guachicoleando los impuestos, están guachicoleando esas facturas, que por ahí andan facturas de esos famosos EFOS y EDOS, esas criaturas mitológicas que el SAT inventó, EFOS y EDOS. Es un tema bastante complicado que a partir de este año, pues por ahí en las noticias están avisando que ya van a empezar los pleitos jurídicos porque en algún tiempo se portaron mal. Esa empresa facturera se portaron mal y cuando hubo modificaciones, reformas para castigar a esta empresa factureras, pues ya están avisando que ya se quieren portar bien. Dicen las factureras, José, que ya se quieren portar bien, pero que los clientes no lo dejan, dicen. Fíjense que dicen ahí las estadísticas que un 60 o un 70% de los que usan esas facturas falsas son de parte del gobierno, son de parte de políticos, pero ya eso también se contagió para las empresas, José. Por lo tanto, ya saben quién, nuestro presidente dice que ya no va a haber más huachicoleo fiscal, dice que ya va a actuar en contra de ellos y bueno, vamos a esperar cómo termina esta novela de los EFOS y de los EDOS. Pero bueno, por lo pronto dice aquí que el impuesto sobre la renta dice que vamos a calcularlo. Este cálculo le vamos a llamar resultado fiscal. ¿Cómo se determina el resultado fiscal? Dice que vamos a calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal la tasa del 30%. O sea, José, que vamos al resultado fiscal, dice que le vamos a aplicar la tasa del 30%. O sea que ya empezó al revés. ¿Se fija, José? O sea que esto es el impuesto sobre la renta del ejercicio. Si ustedes se fijan, queridos amigos, la redacción empezó al revés. Por eso es que a veces no entendemos los cálculos fiscales, porque vemos la redacción y al momento de que lo estamos estructurando el cálculo, porque ahí dice que debemos de calcularlo, vemos que la parte final del cálculo es la redacción inicial de la ley. Pero bueno, y luego nos dice la ley, el resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Se determinará. Paso 1. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables a los ingresos acumulables le vamos a disminuir, ¿qué cosa, José? ¿Qué cosa? Las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas. Estimado estudiante, cuando te pregunten, oye, ¿tú sabes calcular el impuesto sobre la renta de una persona moral del régimen general? Dile sí, viene en el artículo 9 y se calcula así. A los ingresos acumulables le vamos a restar las deducciones autorizadas y luego dice la ley, y también le vas a disminuir las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, la PTU pagada. Aquí tengamos cuidado porque la PTU pagada para efecto fiscal es una disminución. Ustedes que están en contabilidad, cuando ustedes registran la PTU en el ejercicio, es la PTU causada, la que se reconoce como gasto según normas de información financiera. Para efecto fiscal, esa PTU causada no es deducción, de hecho el artículo 28 dice que es no deducible, PTU no deducible. Y es no deducible por dos razones. Una, porque la causada es la contable, la no pagada, esa es no deducible. Y dos, porque no viene dentro de las deducciones, sino que la PTU viene fuera de las deducciones. Por lo tanto, al restarlo a los ingresos, se convierte como una disminución. Entonces la PTU no es una deducción,
es una disminución. Y entonces nos dice aquí la ley que el hecho de restarle a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas y la PTU pagada, de ahí voy a obtener un dato llamado utilidad fiscal. Qué importante esto, queridos amigos, porque una cosa es utilidad fiscal y otra cosa es resultado fiscal. Son distintos. Muchas veces en la práctica el empresario le dice a la contadora, contadora, le dice por allá en diciembre o en enero, contadora, ¿cómo quedó la utilidad fiscal? ¿Cuál está pidiendo? La de arriba. A veces nos dice el empresario, contador, ¿cómo quedó el resultado fiscal? ¿Cuál está pidiendo? Este de abajo. Son distintos. Una cosa es utilidad y otra cosa es resultado. ¿Cuál es la diferencia? Lee aquí la ley y dice la fracción 2. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirá en su caso las pérdidas fiscales pendientes. Por lo tanto, si yo le resto a la utilidad fiscal las pérdidas pendientes, entonces a esto que obtuve yo se le llama resultado fiscal. Por lo tanto, mis queridos amigos, a los ingresos menos deducciones menos PTU se le llama utilidad. Y si a esa utilidad le resto las pérdidas fiscales pendientes, a eso se le llama resultado. Es importante que lo diferencies porque uno es utilizado para otro cálculo y este resultado para la determinación del impuesto sobre la renta. Vamos a plasmarlo en datos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un ingreso de 100 millones de pesos. De 100, no es por presumirle, pero me fue mal este año. Tuve 100 millones de impuestos de pesos de ingresos. Tengo unas deducciones autorizadas de 60 millones de pesos. Tuve una PTU pagada de 10 millones de pesos. Por lo tanto, tengo una utilidad fiscal de, ¿cuánto, José? 30 millones de pesos. 100 menos 60 menos 10, 30 millones de pesos. A este resultado, José, ¿cómo se le llama? Utilidad fiscal. Que no se les olvide, porque esa utilidad fiscal la vamos a ocupar para un procedimiento que le sigue, que son los pagos provisionales. Y luego, si yo le resto pérdidas, estas pérdidas, vamos a suponer que yo traigo unas pérdidas de 10, si yo le resto pérdidas, a esto, José, ¿cómo se le llama? Resultado fiscal. ¿Y qué dijo la redacción de la ley? Que para determinar el impuesto del ejercicio, multiplico al resultado la tasa del 30%. Y vamos a suponer que el impuesto sobre la renta, según los datos que estamos plasmando aquí, son 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Impuesto sobre la renta, impuesto del ejercicio de enero a diciembre, ya terminado, ese es el impuesto sobre la renta. Si en dado caso nosotros dentro del ejercicio efectuamos abonos llamados pagos provisionales, entonces ya para cuando presente mi declaración anual, pues ya voy a pagar menos. Vamos a suponer que ya aboné 3. Y luego aparte, cuando tengo inversiones en algún producto o en algún portafolio en una institución financiera y genero ingresos con ellos, el banco está obligado a efectuarme una retención. Esta retención son una retención bancaria, vamos a suponer de 1, y entonces sí, voy a reconocer un impuesto sobre la renta a cargo en la anual. ¿Cuánto voy a pagar en la anual? 2 millones de pesos. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio? 6 millones. ¿Cuánto ya aboné? 3. ¿Cuánto ya me retuvieron? 1. ¿Cuánto voy a pagar en mi declaración anual? Solamente 2. Pero financieramente el costo fiscal es de 6 millones de pesos. Y entonces hago un cargo en mi contabilidad que diga en resultados, allá en el rubro impuestos a la utilidad, 6 millones de pesos. Eso para efecto financiero es un gasto. Eso va a disminuir las utilidades financieras que traemos. Ese último rubro llamado
impuestos a la utilidad. Si ustedes quieren incrementar su conocimiento en contabilidad, lean la norma de información financiera D4. Esa norma nos habla de impuestos a la utilidad. Y ahí vienen dos, el causado y el diferido. Estos 6 millones que me establece el cálculo llamado resultado fiscal, que viene en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se llama ISR del ejercicio. Contablemente, ISR causado. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es lo complicado, queridos amigos, en los impuestos? ¿Qué es lo complicado? Si ustedes se fijan, este cálculo aritméticamente no es difícil. Nosotros lo hicimos leyendo aquí la Ley del Impuesto sobre la Renta y fue básicamente muy simple. Fue muy simple llegar a él. Sin embargo, lo complicado en lo fiscal es integrar cada uno de los elementos de este cálculo. Es decir, cuáles o cómo se integran los ingresos, cómo se integran las deducciones, cómo se integra la PTU pagada, cómo se integran las pérdidas, ¿sí? Cómo se integran los pagos provisionales, las retenciones, cada uno de los elementos de cómo vamos a vaciar estos números, pues prácticamente van a salir de la contabilidad y van a salir de papeles de trabajos que elaboramos los contadores para nosotros poder realizar esta determinación. Por favor, envíame un saludo, envíame las dudas que tenemos en este tema. Para mí va a ser un honor y va a ser un placer que estemos... vamos a mandar un saludo, dice Nelson, un saludo amigo, desde el Estado de México, Mario Sandoval. Mónica Mojardín, gracias amiga, gracias. Saludos Víctor, dice, me da mucho gusto de verte por aquí, que siga el éxito. Efigenia, dice saludos cordiales desde Jalapa, Dolores Zavala. Hola, ¿qué tal Olis? De Contador, saludos, dice, muy bien, envíame tus saludos, envíame tus dudas. Para mí va a ser un placer, comparte esta transmisión si tú crees que esta clase le puede ser de utilidad a un amigo, a un primo, a alguien que esté en contabilidad, que esté saliendo de la universidad, que esté estudiando, que esté a punto de entrar aquí a la hermosa profesión contable. Pero bueno, querido amigo, por favor, tarea. Mañana que me conecte voy a revisar la tarea, pero esto lo vamos a revisar en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muy bien, Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Dónde vamos a estudiar nosotros? Por ejemplo, si nosotros queremos revisar, José, cómo se integran los ingresos acumulables para una persona moral del régimen general de ley, tendríamos que irnos a la ley, José, y nos vamos a ir al artículo, fíjense muy bien, del 16, el artículo del 16 al 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí hay 3 artículos que son bastante importantes. Vean aquí su pantalla. 3 artículos bastante importantes al momento de integrar los ingresos para efecto fiscal, llamado ingresos acumulables. Vean, hay 3 artículos. Quiero que se aprendan y quiero que estudien ahora en este fin de semana, en una noche de insomnio, cuando el marido, cuando la mujer quiera pelear, ignórenlos con el conocimiento y díganle, ya viejo, no quiero discutir hoy, voy a ponerme a leer el artículo 16, 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque ahí voy a aprender acerca de los ingresos. Y quiero que vean esto, miren. Para nosotros dominar el tema de ingresos tenemos que entender que hay 3 artículos claves, 16, 17 y 18. El artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me menciona 3 cosas, 3 datos. 1, ¿cuáles son los ingresos acumulables? 2, ¿cuáles son los ingresos no acumulables? Y 3, ¿cuáles son los no ingresos? Los primeros 2 son ingresos, sí, uno obligado al pago del impuesto, el otro no. Y el tercero ni siquiera es ingreso, porque son no ingresos. Ejemplo, dice, artículo 16, las personas morales, solo las morales, las inmorales no, las inmorales ya ya saben quién, ahí va a pelearse con ellos. Dice, las personas morales acumularán la totalidad de ingresos en efectivo, en bienes, ¿a qué les suena eso? En forma de pago, ¿no? En bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo,
o de cualquier otro tipo, sea todo, todo. Oye, voy caminando, José, y me encuentro 100 pesos. ¿Qué dice la ley? ¿Ingreso? ¿Cualquier otro tipo de ingreso? ¿Pago impuestos? Sí. ¿Entonces cuánto pago? 30%. Ah, o sea que de los 100 pesos ya lleva ahí 30 pesos de impuestos. Sí. ¿Cuánto me va a caer a mí? 70. Ah, no, pues por 70 mejor no me agacho. Mejor lo pateo, José. Si yo me encuentro uno de 100, mejor lo pateo. Es cierto, no es cierto. Hasta por 10 pesos me agacho, me tiro por ellos. Pero bueno, y luego también me dice que el ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que se obtiene a los contribuyentes por la disminución de las deudas. Estimados amigos, una persona moral va a considerar como un ingreso acumulable, como un ingreso obligado al pago del impuesto, aun cuando estos se perciban en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o cualquier tipo de ingresos, incluso también aquel que se obtiene por la disminución de las deudas. Este procedimiento de entender de la disminución de las deudas tiene que ver con el efecto inflacionario en la situación contable y fiscal del contribuyente. Ejemplo, si yo te presto en diciembre 100,000 pesos y tú me lo pagas, si yo te presto en enero 100,000 pesos y tú me lo pagas en diciembre los mismos 100,000 pesos, entonces por efecto inflacionario aquí en México, imagínense que la inflación está al 5%, pues yo voy a perder, porque el hecho de que ya ha transcurrido un año donde el efecto inflacionario fue del 5%, yo que te lo presté, yo voy a perder. Si no te cobré nada de interés, yo voy a perder. Y en tu caso, tú vas a ganar. Entonces también esa ganancia por una disminución de deudas, ¿qué dice lo fiscal? Ingreso acumulable. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es un ingreso por efecto fiscal? No viene a la definición, solo viene en qué forma son los ingresos. Si es en efectivo, si es en bienes, si es en servicio, si es a crédito o cualquier otro tipo de bienes, incluso que por efecto inflacionario tus deudas hayan disminuido, por lo tanto también es un ingreso acumulable. Entonces ya sabemos uno, ingresos acumulables. Dos, ingresos no acumulables, no acumulables. Dice la ley, sí son ingresos, pero no vas a pagar impuestos. Ejemplo, uno, los apoyos que reciben los contribuyentes por programas de gobierno, por ejemplo, esos famosos llamados programas de fondos perdidos, cuando el gobierno le ayuda a un agricultor o a una empresa y que le deposita dinero porque entró en un programa de apoyo. Sin embargo, dice aquí la ley que para que sea un ingreso no acumulable, ¿qué significa? Que sí es un ingreso, pero que no va a pagar impuestos por él. Tiene que cumplir ese contribuyente, el cual se le otorgó un beneficio, un apoyo de gobierno, tiene que cumplir con las reglas de operación. Si en dado caso no cumple, entonces ese contribuyente va a tener que acumular y pagar el impuesto por darle un mal uso a ese apoyo de gobierno. Tiene requisitos. Entonces, ingresos no acumulables sí son ingresos, pero no pago el impuesto sobre la renta. Entonces, y también me marca este artículo 16, ¿cuáles son los no ingresos? Es decir, no se consideran ni siquiera ingresos, mucho menos se paga impuestos. Por lo tanto, los no ingresos serían, por ejemplo, cuando uno de los accionistas hace aportaciones para aumento de capital. ¿Le depositó el recurso a la empresa? Sí. ¿Le cayó a la cuenta bancaria? Sí. ¿Es dinero? Sí. ¿Pero qué dice la ley? Es un no ingreso, no es ingreso. Aunque arriba diga que son todos los que se perciben efectivo, en bien o servicio, lo excluye diciéndole que si es por motivo de aumento de capital, en ese caso sería un no ingreso, ni siquiera es un ingreso. Por lo tanto, mis estimados amigos, a estudiar el artículo 16, porque ahí me habla de los ingresos acumulables, no acumulables y de los no ingresos. Una vez que ya clasifiquemos esto, hay que irnos al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Quiero que me envíen, por favor, un saludo de dónde nos están escuchando, qué tema les gustaría aprender de manera simple, fácil, que le expliquemos un tema fiscal, un tema contable, sería para mí un honor. Un saludo para Edgar Miranda, dice saludos desde Hidalgo. Diego Cruz, saludos desde Chiapas. Miguel Lemus dice agradezco su tiempo y que comparte su conocimiento, lo explicó muy claro. Gracias, Miguel. Vamos a seguir explicando otros términos aquí. Un saludo para Baja California, gracias. En CCP Mochis, José ya está compartido. Sí, muchísimas gracias.
José, pues es nuestro técnico aquí en computación. Ya ven que todo esto virtual requiere de un especialista para hacer transmisiones, audios, todo lo pantalla compartida, todo esto, pues es un especialista. José es contador, pero pues ya el mismo COVID, ¿verdad, José? Ya nos impulsó a aprender la tecnología. Pero bueno, aquí estamos. Muy bien, ¿qué más? Ahora, ya sabemos qué es un ingreso, qué es un no ingreso y cuáles serían los ingresos no acumulables. Ahora lo que tenemos que aprender, ¿y en qué momento acumulo? ¿En qué momento se considera acumulable? Uno de los errores más comunes en la práctica contable de impuestos en el tema de ingresos es que muchos decimos que los ingresos de una persona moral se acumulan por devengación contable, es decir, cuando ocurra. Y eso es totalmente falso, eso es erróneo. A veces decimos que las personas físicas acumulan con base a flujo y luego decimos que las morales acumulan con base a devengación. Eso es totalmente falso. Esto lo vamos a aprender en el artículo 17 de la Ley de Renta, porque ahí nos enseña en qué momento se debe de acumular un ingreso que se percibió, como ya dijo el 16, en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o incluso en ajuste anual por inflación. En el 17 nos dice en qué momento. Y luego en el artículo 17 nos va a separar por actividad y por tipo de ingreso. No es lo mismo una persona moral que se dedica a comercializar algo, comercializa libros, comercializa abanicos, comercializa ventanas. No es lo mismo una comercializadora, una empresa que realiza una actividad empresarial, a una empresa que se dedica al arrendamiento, o a otra que se dedica al arrendamiento financiero, o a otra que se dedica a la construcción. Son giros diferentes y la ley en el artículo 17 separa que el momento de acumulación depende de dos cosas, del giro de la compañía y del tipo de ingreso. Por lo tanto, una empresa con actividad empresarial, una empresa que enajena bienes, que presta servicios, ¿en qué momento va a acumular? Cuando ocurran una de tres cosas. Uno, cuando se expida el comprobante cuando se expida el comprobante que ampare el precio de la contraprestación pactada, cuando se facture, o cuando se envíe o se entregue el bien o se preste el servicio. 2. 3. Cuando se cobre o sea exigible el pago de la contraprestación. Y dice la ley, cuando lo que ocurra primero. Oyes, facturé, pero no entregué el producto, pero no me han pagado, ingreso acumulable. Oyes, no facturé, pero ya presté el servicio, ingreso acumulable. Oyes, no he facturado, no he dado el producto, pero ya me pagaron, ingreso acumulable. Lo que ocurra primero en una empresa, en una persona moral, con giro de enajenación de bien o prestación de servicio, acumula en el primer momento que ocurra una de estos tres que acabo de mencionar. Solo actividad empresarial. Para aquellas empresas de giro arrendamiento dice que se va a acumular el ingreso en el momento que se cobre total o parcialmente la contraprestación o cuando sea exigible a favor de que cuando sea exigible la renta o cuando se expida el comprobante. También son tres momentos: cuando cobre, cuando sea exigible la renta o cuando se cobre. Cuando se expida el comprobante. Si soy persona moral con actividad de arrendamiento, entonces tengo que entender que cuando me pagan, acumulo. Cuando expido la factura, acumulo. O cuando sea exigible. ¿Qué significa exigible en arrendamiento? Por ejemplo, local, yo pago mi renta los días 1 de cada mes, día 1 de cada mes. Sin embargo, quien me renta, el dueño del local, me dice, tienes, Víctor, hasta el día 10 para pagarme la renta. Entonces, ¿cuándo debo de pagar la renta? El 1. ¿Hasta cuándo tengo plazo máximo para pagar la renta? Hasta el 10. Pregunta, ¿cuándo sería exigible? Si checan aquí la ley, porque esta persona necesita acumular el ingreso, ¿sí? Cuando sea exigible. Entonces, ¿cuándo es exigible? Se entendería que es exigible si la persona viene el día 10 a cobrarme la renta y luego decir, espérate, todavía no se acaba el día. Yo tengo hasta el día 10, no se acaba el día. Pero si viene el día 11, entonces sí, se considera exigible a partir del día siguiente de cuando debo de pagar yo mi obligación. Por lo tanto,
esta persona tendría que acumular el ingreso el día 11, porque el día 11 ya va a venir con la mano en la cintura y va a decir, págame, págame, págame. Tenías hasta el día 10, por lo tanto el día 11 ya es exigible. Tenga mucho cuidado con este término exigible en la ley de renta, porque lo van a ver en toda la ley paseándose y tienen que saber a qué se refiere para efecto de darle el tratamiento correcto a esto que nos está explicando aquí. También dice que en el caso de compañías de giro de arrendamiento financiero, también tiene su momento de acumulación. Si ustedes se fijan, la ley le da un tratamiento para acumular el ingreso muy distinto a una empresa activa empresarial, a una empresa de arrendamiento y a una empresa de arrendamiento financiero. Y luego también me habla o se mete aquí con las empresas de construcción y dice, si tú eres una persona moral de construcción, entonces vas a acumular el ingreso cuando te autoricen el avance de obra. Y si en dado caso dice el pago de esa autorización es posterior a 3 meses, entonces vas a acumular el ingreso hasta que cobres. Entonces, si se fijan, queridos amigos, el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta me habla del momento de acumular un ingreso para una persona moral y me está separando por tipos de actividades. Entonces, tengan cuidado y quítense de la mente que una persona moral acumula el ingreso por devengación. Eso no es correcto, porque depende de dos cosas, de la actividad de la persona moral y del tipo de ingreso. Entonces tengan muchísimo cuidado. Quiero mandar unos saludos, amigos queridos. Dice, saludos de Baja California, Gabriela Gallegos. Dice América, saludos de Michoacán. Miguel, ¿cada cuándo será su clase y a qué horas, Miguel? Gracias, Miguel. Esta clase, el curso formal de Adquiriendo Experiencia Fiscal, lo vamos a empezar aproximadamente en 2 semanas. Vamos a publicar el flyer haciendo la invitación para todos aquellos que quieren llevar este curso que está exclusivamente dedicado para otorgarte la experiencia profesional. Con gusto, Miguel. Por favor, Adriana, si estás viendo este video, contáctate con Miguel porque para enviarle su información. Miguel, si nos puede apoyar con un correo, con todo gusto te mandamos la información. César Martínez dice, saludos contador, buenas tardes. En el pago profesional de impuestos sobre la renta, los intereses bancarios son acumulables o mensuales. Muy bien, ahorita vamos a entrar al artículo 14 y con todo gusto, ahorita estamos en la parte de ingresos y ahí vemos, mi estimado César Martínez. Georgina Milán dice, me gustaría ver lo contable de arrendamiento financiero, pues que querida amiga, es un tema bastante importante. Si quiere ver allá el tema de este arrendamiento, en la NIF D5 de la norma de información financiera, viene la explicación contable de arrendamiento financiero. Por lo pronto, aquí para arrendamiento financiero en tema fiscal, lo puedes ver en el artículo 17 para que veas en qué momento debe de acumular una empresa de giro de arrendamiento financiero. Dice Eric Méndez, dice ingresos acumulables y no acumulables en bienes y raíces. Bueno, es un tema también. Saludos, dice para Lane, informe del curso por favor. Un saludo desde Chiapas, he aprendido mucho con ustedes, gracias Mike por tu recomendación. Saludos de Tlaxcala y Raquel Curi dice informe del curso por favor. Claro que sí, Raquel, vamos a darte más informes. Ahora, ya llevamos en temas de ingresos, que ustedes se fijan es el primer elemento de la determinación del impuesto del ejercicio, primer elemento ingresos. Ya llevamos 2 artículos, 16 y 17. El 16 me habla, dijimos, de los ingresos acumulables, ingresos no acumulables y de los no ingresos, de 3 cosas. El artículo 17 me habla de cuándo o en qué momento voy a acumular el ingreso del artículo 16. Y el 17 me separa por tipo de actividad. Y ahí vienen 4. Actividad empresarial, enajenación de bienes o prestación de servicios, viene arrendamiento y viene arrendamiento financiero y vienen constructoras. Entonces hay que tener cuidado. Artículo 17, momento de acumulación. En el artículo 18, que es otro de los más importantes para nosotros integrar los ingresos acumulables, ese artículo 18 me habla de otros ingresos acumulables, no solamente los propios de la actividad, sino también otros ingresos que el contribuyente puede tener y que también está obligado al pago de impuestos, conocido como otros ingresos acumulables. Este tema lo vamos a ver en el artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta. Les doy un ejemplo. Dice, se consideran otros ingresos acumulables para estos contribuyentes
Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal, los ingresos presuntivos que establece por allá el Código Fiscal, también son ingresos acumulables, pero son otros ingresos acumulables. También dice la ganancia derivada por la transmisión de propiedades de bienes, por ejemplo, cuando nos pagan con un bien, cuando nos pagan con un bien, y en dado caso ahí tenemos que calcular si hubo una ganancia en ese pago por obtener un bien como pago. Por lo tanto, si hay una ganancia, también es un ingreso acumulable. Los que provengan de construcción e instalación, aquellos que arrendan, por ejemplo, si yo rento este local y yo le instalé paredes, les puse ventanas nuevas y la remodelé esta oficina, y si en dado caso me voy y al dueño le quedan, pues entonces tendría que reconocer como un ingreso acumulable. La determinación del avalúo pues lo tienen que hacer con valuadores autorizados por el SAT para ver cuánto acumularía el dueño de este lugar. También la ganancia derivada por ventas de activos fijos, ese procedimiento que viene por allá en el artículo 40 y... bueno, eso también lo... pero déjenme, me voy. Artículo inversiones 31. Ahí en el artículo 31 viene el tema de cómo se calcula la ganancia o pérdida en venta de inversiones. Pero si en dado caso llegamos a tener una ganancia al momento de enajenar un automóvil, una computadora, un edificio, entonces nosotros vamos a determinar fiscalmente, con base al artículo 31, si hubo ganancia o pérdida. Si en dado caso llegara a haber ganancia, entonces lo vamos a acumular conforme al artículo 18 de la Ley de Renta. También vamos a considerar como otros ingresos acumulables, por ejemplo, la recuperación de créditos deducidos, porque acuérdense que una cuenta incobrable, conforme al artículo 27 de la Ley de Renta, una cuenta incobrable la podemos deducir, pero el hecho de deducir no significa que renuncies a la gestión de cobranza. Yo puedo deducir este año, pero yo le sigo cobrando al desgraciado y entonces me paga, pero como ya lo había deducido, lo vuelvo a acumular, según el artículo 18 de la Ley de Renta. Y luego dice las indemnizaciones cuando me paguen, indemnizaciones de seguros, indemnizaciones por daños a terceros, los intereses devengados, los intereses moratorios. O sea, si se fijan ustedes, el artículo 18 de la Ley de Renta en tema de ingresos me habla de otros ingresos acumulables distintos a los ingresos de mi actividad propia que establece el 16 y el 17 que acabamos de leer. Por lo tanto, queridos amigos, terminando este tema de ingresos, les digo que para entender el tema de los ingresos acumulables, vamos a leer artículo 16, 17 y 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para asegurarnos que la integración que vamos a plasmar aquí en nuestro cálculo resultado fiscal sea el correcto. Obviamente esto lo vamos a ver ya más detalladamente en un curso completito. Muy bien, segundo elemento que hay que revisar acá en materia fiscal serían las deducciones autorizadas. Siempre que ustedes quieran entender el tema de deducciones autorizadas, hay que irnos, José, a tres artículos. Al artículo 25, 27 y el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 25 de la Ley de Renta me habla de qué puedo deducir o qué es deducible. El artículo 27 me habla de los requisitos que necesito cumplir para poder deducir lo del artículo 25. Y el 28 me habla de las partidas no deducibles. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado en el 27 y en el 28, porque si en dado caso no llego a cumplir un requisito en el 27, pues eso se convierte en un gasto no deducible, pero no deducible porque esté establecido en el 28, sino que no deducible porque no reunió requisito fiscal. En este sentido, tenemos dos tipos de no deducible: los del artículo 27, que no reúne requisitos,
y los del artículo 28 que la misma ley lo establece. Por ejemplo, ¿cómo vamos a entender esto de las deducciones en materia fiscal? Primero vamos a ver si es o no deducible. Por ejemplo, José, vamos a hablar del combustible. Vamos a suponer que la empresa compra combustible para sus automóviles. Entonces, ¿qué es el combustible para la empresa, José? ¿Qué es? La empresa se dedica a es un despacho contable. Y entonces el combustible de los carros para el Office Boy, ¿qué es? Un gasto, ¿verdad? Un gasto de venta, un gasto administrativo, un gasto operativo. Es un gasto, no es costo, José, es un gasto. Por lo tanto, nos vamos a la ley, al artículo 25, y me dice ahí, José, acá en la fracción 3, que son deducibles los gastos. Entonces, de entrada, ¿el combustible es un gasto? Sí. ¿Es deducible? Sí. ¿Quién lo dice? 25, fracción 3, combustible. Pero luego me voy al 27, José, porque por acá hay requisitos que tenemos que cumplir para gasto de combustibles. Y entonces me dice aquí en combustibles y me dice, pero tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dicha adquisición no exceda de 2,000. Lo que nos está diciendo el párrafo anterior, que debemos de nosotros efectuar pagos mediante sistemas financieros, cheque, tarjeta, transferencia, cuando los pagos son mayor a 2,000 pesos en gastos generales o pagos generales. Pero tratándose de combustible, me dice que la misma forma de pago se debe aplicar, siempre con sistemas financieros, aun cuando el combustible que se adquiera sea menor de 2,000 pesos. ¿Qué significa? Que si yo voy y compro 500 pesos de gasolina para mi automóvil, en este caso, por el hecho de haber pagado en efectivo, no cumpliría con un requisito. Por lo tanto, aun cuando el artículo 25 me dijo que el gasto sí es deducible, el 27 me lo está quitando por no reunir un requisito. Y ahí está el primer tipo de no deducible. A diferencia del artículo 28 de la Ley de Renta, donde establece ahí sí el tipo de gasto que es no deducible. Por ejemplo, si en dado caso yo pago nómina, José, y tú ganas 30,000 pesos al mes, yo te retengo un impuesto sobre la renta. No te rías, José, no te rías. Ese va a ser tu nuevo salario a partir de que pase el COVID. Es más, bueno, tú ganas, por fe, José, tú ganas 30,000 pesos, 30,000 al mes, ahorita ya, 30,000. Te retengo un impuesto sobre la renta de 3,000 pesos, José, 3,000 de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto recibes neto? 27. Y entonces te digo, José, esos 3,000 pesos que tú debes de pagar, ¿sabes qué? Yo te los voy a pagar. Como empresa, yo te los voy a pagar. Yo voy a absorber el impuesto para que tú recibas neto los 30,000 pesos. Y entonces, ¿quién va a absorber el gasto? La empresa. ¿Lo puede absorber la empresa? Sí. ¿Dónde va a estar? En gastos. Pregunta, José, ¿es deducible ese gasto? Ese impuesto que era obligación tuya, pero lo estoy pagando yo, ¿es deducible para mí? Entonces, si quieres ver si ese concepto es deducible, vete al artículo 28, porque ahí me habla de los tipos de gastos que son no deducibles. Y si te fijas en la fracción 1, José, dice que los pagos de impuestos sobre la renta a cargo del propio contribuyente, es decir, el impuesto sobre la renta que pago yo por mi utilidad, y luego dice, o de terceros, ni los de contribuciones en la parte subsidiaria que originalmente corresponde a terceros, conforme a disposición, excepto las aportaciones pagadas al instituto a cargo del patrón. ¿Cómo inicia ese 28, José? No serán deducibles. ¿Cuál? ¿El ISR propio o el ISR a cargo de terceros, como tú, un empleado? O incluso dice aquellas contribuciones que por naturaleza las debes de pagar tú, excepto una de las contribuciones que es el seguro social, pero solamente la parte patronal. La parte obrera, aunque yo la pague por ti, sería una partida no deducible. Entonces hay que tener cuidado, entender esta parte del artículo 28, porque aquí sí son las partidas no deducibles, pero la ley me establece cuáles son las no deducibles.
En el artículo 27 me establece requisitos. Por lo tanto, cerrando el comentario de deducciones, el artículo 25 me establece lo que puedo deducir, el artículo 27 me establece los requisitos que debo de cumplir para poder deducir y el artículo 28 me excluye las partidas no deducibles. Entonces, mis estimados amigos, en una noche de insomnio, lean esos 3 artículos y créanme que vamos a entender esta parte de deducciones. Esto es importante, José, porque cuando un recién egresado de contabilidad, regularmente en sus actividades, lo que él revisa o lo que él contabiliza, él está muy cerca de los requisitos de las deducciones. Uno de los requisitos que nosotros vemos acá en el artículo 27, en la fracción 2, es que nosotros, o que el contribuyente, perdón, la fracción 3, es que el contribuyente debe de soportar sus deducciones con un comprobante fiscal. Y cuando estamos nosotros en la fase de estudiante, José, cuando empezamos a practicar en un despacho o que adquirimos un primer empleo en una empresa, de lo que nosotros hacemos es capturar las operaciones. Esa operación está soportado con un comprobante llamado CFDI o factura, comprobante fiscal digital. Y ese, en la estructura de ese comprobante, José, lleva requisitos. Esos requisitos, José, si no se cumplen correctamente, ponen en riesgo la deducción. Por lo tanto, como un auxiliar fiscal, como un asistente fiscal, es importante conocer artículo 27, los requisitos de las deducciones, porque ellos están muy pegaditos a estos requisitos, porque ellos contabilizan. Vamos a mandar un saludo, queridos amigos, a Alberto, dice desde Tlaxcala. Raquel dice informes sobre el curso. Queridos amigos, si ustedes quieren, tienen una duda, por favor envíenla. Si quieren mandar un saludo, sería para mí un placer. Un saludo también César Martínez, Miguel Lemus, América Rodríguez, Gabriela Gallegos, gracias Diego, Edgar Miranda, Diego Cruz, Dolores Zavala, Efigenia Aguja, gracias. Saludos, queridos amigos. Envíenme un saludo. Muy bien. Entonces, José, ya llevamos 2 cosas fiscales que tenemos que aprender al momento de nosotros empezar nuestra vida profesional contable. Ingresos acumulables. ¿A dónde me voy, José? Artículo 16, 17 y 18. Deducciones autorizadas. ¿A dónde me voy, José? Artículo 25, 27 y artículo 28. Entonces hay que tener cuidado. Esta parte de la PTU pagada, hay que tener aquí cuidado. La PTU pagada, como les dije, es la PTU que nosotros podemos disminuir siempre y cuando ya haya sido pagada. ¿Y cómo vamos a ver esto de la PTU pagada? Voy a borrar un poco aquí. Esta clase la vamos a continuar porque va a tener una continuación. Voy a borrar esto aquí. Resulta, mi estimado José, que si nosotros en 2019, o bueno, ahorita estamos en 2020. En 2020 vamos nosotros a tener un resultado fiscal. Acá en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, en el último párrafo, establece la mecánica, en los últimos 2 párrafos, establece la mecánica de cómo vamos a determinar la PTU a distribuir. Vamos a suponer 2020. Y luego me dice aquí que para determinar renta gravable, que se refiere el artículo 123 de la Constitución, que viene siendo la PTU, dice, no se disminuirá la PTU a las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. ¿Qué significa? Que nosotros, José, para determinar el cálculo de la PTU, vamos a tomar como base el resultado fiscal, pero dentro del resultado fiscal hay 2 partidas, que en este caso es la PTU pagada y las pérdidas. Y ya me dice el párrafo que esas ni las contemple, ni las voltee a ver. ¿Cuáles me quedan vivas? Ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Y luego me dice abajo, para determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en términos de la fracción 30 del artículo 28. Entonces, voy a agarrar el resultado fiscal, José, voy a agarrar los ingresos acumulables y le voy a restar, José, las partidas
de la fracción 30 del artículo 28. ¿Cuál es el artículo 28, José? Lo acabamos de ver ahorita. Las partidas no deducibles. ¿Y cuáles son las que están en la fracción 30? Aquellas partidas por conceptos de sueldo y salarios que fueron no deducibles. ¿Y cuáles son esas, José? Ejemplo, aquellas partidas que establece como ingresos exentos para un trabajador, para el patrón son no deducibles o en un 53 o en un 47%. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si yo te doy, por ejemplo, a ti fondo de ahorro, tú no pagas impuesto de ese fondo de ahorro, pero yo tampoco lo deduzco, solo una parte, o el 53 o el 47%. La parte no deducible la resto a los ingresos. Vamos a suponer que yo tengo ingresos acumulables por 100 millones, y esa parte exenta para ti, pero para mí no deducible, o en un 53 o un 47, vamos a suponer que fueron 10. Por lo tanto, los ingresos para PTU, ¿de cuánto sería? De 90. De 90. Y entonces, a esto le resto las deducciones autorizadas, que vamos a suponer que fueron de 60, y entonces aquí obtengo la base para PTU. Vamos a suponer que en este ejemplo son 30. Y entonces lo multiplico por la tasa, que es del 10%, y entonces en 2020 tengo una PTU causada. ¿De cuánto, José? ¿Cuánto? De 3 millones, ¿verdad? 3 millones, 10% de este resultado. Entonces, ¿cómo se calcula la base para la PTU? Ingresos acumulables. Le resto las partidas que fueron no deducibles del artículo 28, fracción 30, que es el 53 o 47% no deducible porque fueron ingresos exentos para mi trabajador. Lo resto. Y estos serían los ingresos para PTU. A estos ingresos, como ya me dijo el mismo cálculo que excluya las pérdidas y la PTU pagada, solamente voy a considerar las deducciones autorizadas. Obtengo la base de la PTU, lo multiplico por el 10% y me da la PTU causada. Esta PTU causada, José, esta PTU causada va a quedar contablemente en los resultados del ejercicio 2020. ¿Y dónde se contabiliza, José? ¿Dónde se presenta esta PTU causada contablemente? ¿Dónde? En el estado de resultados, como un gasto. ¿Pero en qué gasto, José? Yo en el estado de resultados tengo la partida de costos, gastos financieros, impuesto a la utilidad. Esas son partidas de gastos, de resultados. ¿Dónde meto esta PTU causada? Pues dice la NIF B3 del estado de resultados que esta PTU se va a considerar en la misma partida donde se reconoció el gasto de este trabajador al que le vas a entregar la nómina. Por ejemplo, si tú vas a entregar PTU a los trabajadores que son administrativos, ¿dónde registra la nómina o los gastos de sueldos de esos trabajadores administrativos? Gasto de administración. Pues la PTU que le des a ellos también se va a ir a gasto de administración. Oye, ¿dónde registras la nómina de los trabajadores de fabricación? Entonces dice el costeo absorbente que esa nómina forma parte del costo de producción y al final se termina en costo de venta. Entonces la nómina es un elemento del costo que se va al costo de venta. Si yo le entrego PTU a esos trabajadores de fabricación, entonces la PTU también se va a ir al costo de venta. Entonces se registra en la misma partida donde registraron la nómina de estos trabajadores a que le voy a entregar la PTU. Eso es financieramente. ¿Estamos bien? Ahora, en 2020 la contadora va a registrar, vamos a suponer, gasto de administración, PTU, vamos a suponer que todo se fue ahí, 3 pesos. ¿Pero cuándo se paga, José? Hasta 2021. Entonces, para 2020, esto va a quedar como un pasivo. Y entonces le llamo aquí al pasivo PTU por pagar. Al 31 de diciembre, ¿cuánto debo de PTU? 3. Y esto ya quedó en gastos, en resultados.
Y entonces llega el ejercicio 2021 y entonces ya viene el pago. Pregunta, ¿cuándo se paga la PTU? ¿Cuándo se paga? ¿Qué dice la ley laboral, José? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley? Que vas a pagar dentro de los 60 días siguientes de cuando se deba de pagar el impuesto, presentar la declaración anual. Por lo tanto, 60 días siguientes, José. Por lo tanto, si estamos hablando de una persona moral, ¿cuándo presenta la persona moral su declaración anual? ¿Cuándo? ¿Qué día? 31 de marzo. Entonces, a partir de aquí tiene 60 días para pagar la PTU a mis trabajadores. Esto estamos hablando en 2021. La PTU 2020 causada se paga en 2021. ¿Cuándo? 60 días posteriores a cuando deba de presentar su impuesto anual. Persona moral, 31 de marzo. Ok. Y luego viene abril. ¿Cuántos días trae abril? ¿Cuánto? 30 para 60 días y luego viene mayo. ¿Cuánto? Fecha de vencimiento para pagar la PTU para una persona moral, 60 días. Entonces, ¿la fecha cuándo es? 30 de mayo. ¿Estamos bien? Para una persona física, ¿cuándo presenta su anual? ¿Cuándo? 30 de abril, 60 días después. Mayo, ¿cuántos días trae? 31. ¿Cuánto falta para los 60? 29 de junio. Fecha de vencimiento, 29 de junio. Y entonces, José, esta PTU causada de 2020, que contablemente se registran los resultados de 2020 y queda como pasivo, se paga en 2021. Si es persona moral, más tardar 30 de mayo. Si es persona física, más tardar 29 de junio. Cuando esta moral pague, entonces va a ser un registro contable que diga PTU por pagar, cancelando el pasivo por 3 contra bancos. 3 TAS. Esta PTU pagada, José, va a figurar para efecto fiscal en el resultado fiscal. Ya ves que el resultado fiscal dice ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada. ¿Cuál es esta, José? ¿Cuál es esta? La que se pagó en 2021, pero que se causó contablemente en 2020. Ese sería ese caminito de la PTU. ¿Sí? Muy bien, queridos amigos, a ver, vamos a mandar un saludo. Dice Itzel Vázquez, informe del curso, por favor, me urge, dice José, me urge poner la mano así de oración. Claro que sí urge porque no saben las cantidades de currículum que me han llegado, nos han llegado aquí a las oficinas por personas desempleadas y deja tú desempleadas porque sienten que no tienen las herramientas en conocimientos para poder ser contratados. Imagínense, al incrementar el número de desempleados, pues las empresas tienen la ventaja de que van a seleccionar bien, porque lo más seguro es que va a haber mucha persona capacitada desocupada. Por lo tanto, tu competencia laboral pues ya va a ser tus mismos colegas, por lo tanto tienes que buscar tú estar mejor y más capacitado. Estimados amigos, hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, ¿qué más tenemos que aprender en materia fiscal? Está el tema de las inversiones, del artículo 31 al 38. Está el tema del costo de lo vendido, del artículo 39 al 43. Está el tema de las pérdidas fiscales y está el tema del artículo 76, que vienen siendo las obligaciones fiscales. Estimados amigos, ahorita acabamos de ver en esta clase de forma general cómo entender los impuestos de una persona moral del régimen general de ley. Cuando nosotros estamos en la fase de estudiantes y en la fase de egresados, lo que nos falta es experiencia.
Así lo dicen los empresarios cuando se les han encuestado de cuál es la perspectiva de un recién egresado, y dicen los empresarios que no tienen experiencia. Por lo tanto, esta capacitación, este curso, te va a llevar de la mano porque vamos a utilizar papeles de trabajo, facturas, documentos, exactamente como se ve en la vida real, ¿sí? Por lo tanto, este curso te va a dar la confianza, vas a amarrar los conocimientos, conceptos que tú escuchaste en la escuela, y aquí vas a entender de entrada en tema fiscal cómo lo llevan en las empresas. Entonces necesitamos que tú tomes seguridad, que sepas que sí sabes, sí tienes. Cuando el empresario te diga, estimado estudiante, ¿sabes cómo se deduce una inversión? ¿Cuánto se deduce un automóvil? ¿Sabes los porcentajes? ¿Sabes qué es el costo de lo vendido? ¿Sabes qué es una factura? ¿Sabes qué es una inversión? ¿Sabes qué es? Sí, a todo tendrías que decir que sí, porque si tú te preparas, si tú estudias aquí con nosotros estos términos y llevas a la práctica estos cálculos, créemelo que tú vas a tener la confianza de decir sí sé, y si en dado caso no me acuerdo, sé en qué artículos, en qué parte de la ley, o sé dónde investigarlo para poder yo recordar ese tema. Entonces, mis queridos amigos, hay que capacitarnos, hay que crecer, hay que empezar a nosotros a experimentar la vida profesional, práctica de la contabilidad. Oye, pero soy estudiante, José, ¿puedo yo ejercer la profesión siendo estudiante? Sí, en segundo semestre, si tú ya llevaste contabilidad 1 con la maestra Corazón, estás preparado, estás listo para ir a la guerra y ya ir a trabajar, ir a practicar, ir a llevar una contabilidad, incluso si te animas de un familiar, de alguien, hay un pariente, para que empieces a hacer gestiones fiscales y aprendas cómo es lo fiscal, ¿verdad, José? Por ejemplo, una factura electrónica ya la puedes pedir, José. Cuando vayas al cine y entonces escojas la película que quieres ver y te digan son 60 pesos, chamaco. Entonces tú le vas a decir, ¿me da factura, por favor? Y entonces se te va a quedar viendo ahí el del cine y tú le dices, sí, me da factura porque quiero ver si ustedes hacen bien el comprobante fiscal versión 3.3 y si reúnen los requisitos fiscales del artículo 29A. Aparte que quiero la factura porque ya quiero deducir. Entonces se te va a quedar viendo el del cine, el vendedor, el de la taquilla, y te va a decir, ¿y tú para qué quieres una factura, chamaco? Si estás bien chamaco, a ver, se ve luego que no haces nada. Entonces dile, no, estoy estudiando contabilidad y quiero la factura para ver qué se siente pedir una factura. Y entonces sí, revisa los requisitos, te vas al código fiscal y de esa manera practicamos. Hay muchas formas de practicar, créemelo, que hay muchas formas de practicar lo fiscal. Te invito a que lo hagas. Y te invito a que formes parte de nuestra comunidad www.ccpvirtual.com.mx. En esa página vas a encontrar cursos. Te recomiendo mucho un curso que se llama Adquiriendo Experiencia Profesional Contable, porque en esa vamos a realizar una contabilidad exactamente como se lleva en la práctica, con facturas, cheques, pedimentos, y luego un software contable, José, donde haces pólizas de ingresos, egresos, y luego un Excel donde haces papeles de trabajos del costeo, de los inventarios, de las depreciaciones, de el cálculo incluso de impuestos de una persona moral, pago profesional, resultado fiscal. Es un curso que es de 20 horas, que si tú lo estudias de media hora en media hora, tú lo llevas, vas a sentirte mucho más seguro, mucho más preparado en materia contable, normas de información financiera, en materia de software para hacer pólizas y en materia fiscal para elaborar papeles de trabajo en Excel y cálculos con base a las leyes fiscales. Taller Adquiriendo Experiencia Profesional ya lo tenemos disponible en nuestra plataforma www.ccpvirtual.com.mx. Es muy fácil ingresar ahí a nuestra plataforma porque voy a ingresar, José, si puedo o no. Les voy a hacer una demostración de cómo ingresar a nuestra plataforma y ustedes pueden ver aquí www.ccpvirtual.com.mx. Ingresas a nuestra página, haces tu usuario, le pones aquí crear una cuenta o obtener un taller gratis, iniciar sesión. Ya que tengas tu cuenta, ingresas aquí y entonces podrás llevar esta capacitación. Te quiero regalar un curso. Tenemos gratis, José, este curso que se llama Taller Práctico de Contabilidad con base a NIF, dura 3 horas y también tenemos gratis la biblioteca de contenidos. Todos estos contenidos, José, que nosotros hemos hecho, todos estos videos,
explicaciones de normas de información, explicaciones de impuestos, elaboración de facturas, nóminas. Todos esos contenidos ya están aquí en nuestra plataforma totalmente gratis. Solamente haz tu usuario, crea tu usuario, tu correo, solamente tu nombre y accede de manera ilimitada. Pero si quieres llevar este curso adquiriendo experiencia profesional, lo puedes llevar aquí y puedes comprar tu membresía. En esta parte, suscríbete ya. Selecciono José, pongo aquí mis datos y selecciono el pago de mi membresía mensual. Si eres estudiante te cuesta 250, si eres general 399. Pongo los datos de mi tarjeta y de este momento ya puedo iniciar a capacitarme. Es bastante importante, estimados amigos, voy a salirme ya de pantalla. Es bastante importante que nosotros adquiramos experiencia profesional porque el 60% de los que egresan de una universidad desgraciadamente no terminan ejerciendo su carrera y dicen los empresarios al momento de encuestarlos que por falta de experiencia profesional. No le dejes todo a la universidad, no le dejes todo a los maestros, es tu responsabilidad también tener estudios autodidactas por medio de cursos, por medio de capacitaciones, por medio de conferencias, por medio de estudios, por medio de comprarme libros. Es tu responsabilidad crecer y salir adelante profesionalmente. Este caminito solamente es para 4 de 10 personas. Tengan mucho cuidado porque la estadística de no ejercer la profesión es bastante alta y uno de los motivos es porque no tenemos experiencia profesional. Nosotros somos una opción para ti, para que adquieras experiencia profesional en nuestra página www.ccpvirtual.com.mx. Con eso me despido, queridos amigos, y muchísimas gracias. En 2 semanas más vamos a iniciar este taller práctico de adquiriendo experiencia fiscal. Puedes pedir información, puedes enviarnos ahí, ponme tu correo y con todo gusto te enviamos la información ya que la tengamos disponible el flyer. Es un curso bastante accesible y bastante cómodo para que lo lleves desde tu computadora, desde tu teléfono, en tu casa, en tu oficina, donde quieras. 30 minutos que le dediques al estudio contable con nuestra plataforma, créemelo que vas a crecer todos los días profesionalmente. Muchísimas gracias. Me despido enviando estos últimos saludos. Dice, un saludo Itzel Vázquez, Eric, hay PTU para vendedores. Juan Alejandro Acosta dice, a ver la veinteañera. Muchas gracias, contador Nela Lane. Gracias a todos, queridos amigos. Para mí fue un honor y un placer compartir mis experiencias contables y así lo vamos a seguir haciendo. Tenemos 5 años compartiendo experiencias contables y para mí es un honor poder ver que a ustedes les sirvan estos contenidos, les sea de utilidad y cuando quieran, mándenme un mensajito, un saludito, con todo gusto, yo les respondo por ahí. Muchísimas gracias. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, donde el sol no perdona a nadie. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Muy buenos días, queridos amigos. Te saluda tu amigo y servidor contador público Víctor Félix. Te quiero invitar a que conozcas nuestra nueva plataforma www.ccpvirtual.com.mx. En ella vas a poderte capacitar en materia contable, fiscal y de nómina. Aprende a aplicar de manera estricta las normas de información financiera y, ¿por qué no, ir más allá en aprender las normas internacionales de información financiera? Para mí sería un honor y un placer trasladarte toda mi experiencia profesional. Es muy fácil y lo puedes disfrutar y aprender de cualquier dispositivo móvil. Solamente ingresa a nuestra página www.ccpvirtual.com.mx. Tú puedes seleccionar tu plan, puedes crear tu membresía de acuerdo a las necesidades que tú presentes. Capacítate con nosotros. Para mí será un placer trasladarte todos nuestros conocimientos, proporcionarte todos nuestros videos, materiales y papeles de trabajo que son relativos a la contabilidad. Visita nuestra página www.ccpvirtual.com.mx y si lo haces en este momento te vamos a regalar un curso en materia contable y fiscal actualizado para que tú puedas capacitarte desde este mismo momento. Muchísimas gracias.